Bueno, está haciendo mucho calor hoy, sí o sí. Pero Eso sí. bien, Rico, está re bien, amigo. sí. ¿Cuál es el edificio que está acá? Me dijiste que la cafetería. Sí, la cafetería. Pero, ¿y por qué está tan lejos de...? O sea, Del edificio principal. este es el edificio principal, acá están los deportes, ¿sí no? Me Ujú. enseñaste. Y acá está la cafetería, o sea, mira todo lo que tienen que caminar para ir a comer. Sí, es cierto. Antes era como, ay, qué lejos. Pero sí, tenían cafetería y comíamos ahí cuando teníamos el colegio hasta las 5 de la tarde. Entonces, para almorzar fuimos allá. ¿Por qué tenían el colegio hasta las 5 de la tarde? 2 veces a la semana, normalmente, o 3. ¿Se quedaban hasta colegio, tarde? sí, teníamos clases por la tarde. Ok. Y teníamos 45 minutos para comer. Y a veces ni nos alcanzaba el tiempo de bajar caminando, hacer fila, comer y subir Claro. otra vez. Y la comida... Uy, qué feo. Pero Ya, la pero comida... era rico, era rico. ¿La comida la daba el colegio? Sí, pero tenías que pagar 3 euros para comida, sí o sí. Ok. Ya. Bueno, 3 euros para la Para moneda una de buena aquí comida. y una buena comida Era no es buena. mal. En Colombia, muchos colegios públicos, no todos, tenían que llegaban con la comida. De la casa. No. Bueno, eso también, lógicamente, si quieres llevar su comida, eso. Pero los chicos como que están en los últimos grados se creen re cool. No, yo no traigo comida a la casa. Una pendejada porque debes Claro, comer sí, bien, sí o sí. Y no, llegaba una empresa del gobierno, lógicamente, con comida al colegio. Esto me pasó en los últimos años de mi Pero colegio. Era chévere. una nueva ley que te daban comida, pero incluso en eso también hay muchísima corrupción. De que dicen, no, es que esto claro. vale, no sé, 20 euros y realmente Al valía gobierno 3. diga, ok, gobierno, dame esa plata, pero realmente gastaban mucho menos. Exacto. Vale. Exacto. Y esto era Claro. como un plan nuevo y todo. Pero esto Ok. solamente en los colegios públicos y me imagino que en los rurales, no ¿Y sé. qué traían de comida? Y no traían como la super comida, traían plato. gaseosa, que es súper malo. A veces traían jugos, bien, y traían como buñuelos, como hojaldras, como... Pero no traían un almuerzo bien, no, un plato. nunca traían. Bueno, era en la mañana, ¿no? Era un como- desayuno. vale. Y nosotros teníamos 2... Ya. En Alemania tú traes eso de la casa. Normalmente en la familia tradicional la mamá prepara un lunchbox pues, con sándwich y todo, una frutica y te lo comes ahí. Una lonchera. Una sí. lonchera, sí. Es muy gracioso porque en Colombia lo hacen los niños en la primaria o algo así, te llevan a la lonchería. En la secundaria es como, no, yo Sí, no y da quiero pena en algún esto. momento, pero yo tenía culo de hambre y Ya, siempre ya, comía ya. eso. Pero en el trabajo vuelven y muchos llevan. ¿Sí me entiendes? eso puede O sea- ser. Claro, eso me sorprendió de Colombia cuando estudié en la universidad contigo. Trabajé, hice como una ¿cómo se llama eso? Internship, Voluntariado. Sí, un voluntariado. Y bueno, y todos traían el almuerzo hecho de la casa, o sea, cocinaban el día anterior para traerlo. Claro. Genial, mucho más barato y era más saludable también y mejor. Entonces yo también empecé a hacer eso, pero para mí era súper raro cocinar el día anterior para llevarlo, pero tiene mucho sentido. Porque realmente los alemanes que llevan un pan. Ya, porque el almuerzo lo tienen ahí en la cafetería. Ah, bueno, también, Ya, es verdad, eso sí, es. es verdad. Y cada universidad tiene una cafetería muy buena, muy barato. Eso es lo positivo, digamos, del sistema educativo en Alemania, que la comida, muy bien. Las universidades y los colegios tienen cafetería. Exacto, Bien. muy grandes, muy buenos. Ok. En Colombia lo que pasa, por ejemplo, en el colegio siempre hay una tiendita, siempre hay tienditas. Son Pero de personas venden privadas. maricadas. Y venden maricadas, Malos. lógicamente no hay. Tal vez puedes encontrar un buen almuerzo, tal vez. En el colegio nunca vi un buen almuerzo. O sea, un Sí. buen almuerzo, ¿no? Pero también era porque estudiábamos de 6 de la mañana a las 12:30. Entonces Ahí te ibas almuerzas para... en la casa, ya, exacto, claro. te ibas a almorzar a la casa. Pero tenías que comer algo como tipo Exacto. 10, ¿no? Yo, que era como algo y entonces iba a Ya. las tienditas. Pero en la universidad, si vas, y hay muchos también, yo pues estudié en una universidad privada en Colombia, y hay muchos... Ahí sí tenía plata, ¿no? Yo no- hay muchos restaurantes, ahí son restaurantes, no son tienditas, sino es restaurantes, no, y privatizado. dentro. Claro, ahí sí tiene sentido. No hay ninguna Ya, cafetería. Es privatizado, o sea, Ya. la universidad vende el espacio para que ellos puedan estar. Pero sé porque Vale. mis hermanos estudiaron en universidad pública que habían cafeterías como las que tú cuentas
y que el almuerzo lógicamente lo vendían, pero era muy barato. Muy parecido al colegio acá. ¿Y por qué tus hermanos estudiaban en una universidad pública y tú en una universidad privada? Porque yo tuve una pequeña beca, o sea, me daban algo de la empresa de mis papás. Mis hermanos no pudieron hacer esto porque ¿Por qué? en ese entonces no estaba el programa. Ah, ok. Pero para mí entonces, porque mis hermanos son mayores, y para mí entonces sí estuvo el programa de que me daban una beca y el resto lo pagaba mi familia. Y es Es una buena oportunidad. Sí, es una oportunidad, pero era una universidad. Yo quería una universidad privada muy buena y lo hice, pero sí o sí valía mucho plata. O sea. Claro, es una locura. Yo sé Entonces, ahí cuánto vale. Nos conocimos. Y es como, ¿qué puta hay que pagar Es muy para caro. estudiar en una universidad privada? Y yo me pregunto, la verdad, al final, ¿eso te hace una vida mejor? Al final, si alguien te quiere contratar, mira la universidad y dice, uy, es una privada. Lastimosamente en Colombia miran el prestigio de la universidad y lógicamente las universidades privadas tienen mucho prestigio. Okay. Y algunas públicas. Okay. Pero digamos que esto lo escuché, no sé, porque lastimosamente, o no sé, no trabajé en Colombia, apenas salí de la universidad me vine para Alemania, pero sí decían que la gente que contrataba miraba de qué universidad venía y todo. Claro. Espero que eso no sea así, porque eso es parte de una corrupción, sí o sí. Y la otra cosa es que, bueno, y las empresas muchas, para contratar, por ejemplo, gerente o algo así, o pues una persona, un rango un poquito más alto que el trabajador normal, si miran la universidad, sí o sí, claro. de cuál vienen. Normal. Creo que iniciando la carrera muchas veces, pues no tienes nada más que mostrar muchas veces, entonces ahí la universidad, el peso de la relevancia es más grande. Ya, es verdad. Pero lo que yo he visto en la universidad, en las privadas, creo que enseñan mucho más que seas emprendedor. Y no seas como el trabajador medio. Lógicamente en las universidades públicas, lo sé por mis hermanos, o sea, lo que ellos me cuentan, te enseñan muchas cosas valiosas, muy importantes y todo, pero lo que podíamos intercambiar de charlas era que en la universidad que yo estudié privada, era un método de educación de que eres el jefe, eres el gerente, nunca vas a ser un trabajador Pero si medio. todos piensan así. Pero es que no los que se gradúan de la universidad privada en Colombia no son muchos tampoco. Ya, claro. ¿Sí me entiendes? Es que yo entiendo muy bien esa mentalidad, pero a veces, claro, no sé, me gusta mucho ese tema de tú eres el dueño de tu vida, tú tienes el control siempre, no importa qué pasa, pero que siempre como tú eres el jefe superior de todos, no sé qué tan bueno sea eso, la verdad. Sí, claro. Y lógicamente esta oportunidad no le puede llegar a todos los colombianos de que tú eres el jefe, lastimosamente, claro. Porque sí o sí es con plata, todo es con plata. Claro, o sea, por ejemplo, digamos como tú tenías una beca. Yo tuve la beca, si no tenías esa mentalidad. Exacto. ¿Tú crees que te ayudó tener ese estudio, digamos? ¿O lo sentiste como que me sirve si la verdad no tengo plata? O sea, diciéndolo así. No, porque digamos que lo sé por los compañeros que estuvieron conmigo en la universidad, ellos buscaron trabajo y pues algunos tienen muy buenos puestos. Otros no tanto, depende, o sea, todos se fue. Creo que la universidad ayuda bastante, pero no siempre, depende también de la persona. Y lógicamente sí, claro. Algunas tienen una nueva oportunidad, otras no. Yo tuve la oportunidad de poder trabajar, estudiar en una universidad privada, pero nunca lo pensé que iba a llegar a eso, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Es como... Al final no importa dónde estudias, al final es qué haces con tu vida, o sea... Si tienes la mentalidad de positivismo, vale, seguir adelante y trabajar duro, hacerle, siempre vas a ser exitoso. No importa si estudiaste en una universidad mala o si ni estudiaste, hay mucha gente que ni estudió. Los más exitosos se fueron de la universidad. Pero muchas veces hay que tener una educación mínima, sí o sí. O sea, la gente que no tiene al menos el acceso a la educación mínima no tiene una visión más allá. Y esto es un problema que tenemos muchos países latinoamericanos. Que muchas veces la pobreza no es tanto porque el que es pobre es porque quiere, es una frase muy común en Latinoamérica, que es una frase que a veces sí, a veces no, depende del contexto, o sea. Ahí abrimos el otro tema de los nuevos ricos en Colombia que niegan muchas veces la pobreza, pero ellos vienen de la pobreza, o sea, ¿por qué pasa eso? O sea, yo soy muy así, la verdad, conozco varias personas que
que ¿Los ricos pobres? Sí. ¿Te refieres a esto? Que pues nacen pobres, digamos, y se vuelven ricos, trabajan Y duro, que genial, nunca fueron pobres. me encanta, y dicen como que la pobreza no existe, o como no sé, hablan mal de los pobres, pero ellos mismos eran pobres. O sea, entiendo que ya tienen nueva mentalidad y entonces enséñalos a los pobres, enséñalos a avanzar. Por ejemplo, y no se quieran en su coso y hablar mal de eso, porque, no sé, no me parece. No sé. Y por ejemplo, yo creo que hay mucha gente... Es muy polémico, creo. Sí, es bastante polémico. Y hay mucha gente que puede avanzar mucho, puede llegar a ser, o sea, hablamos solamente de la parte económica y porque lógicamente hay gente rica en otras cosas que no sean económicas. Hay gente con mucho dinero, pero es pobre en otras cosas. Sí, ¿Sí me entiende? claro, pero en este sentido de que hablamos que la educación ayuda mucho, lastimosamente mucha gente no tiene la educación mínima para poder llegar a tener algo alto. Entonces es una desigualdad que aquí en Alemania no lo tienen, porque aquí en Alemania todos vienen sí o sí al colegio, que es un colegio, o sea, pudieron ver, es un colegio la con base instalaciones está muy fuerte, muy buenas. sí puede ser. Exacto. Y este colegio es un colegio normal en Alemania, no hay un colegio peor o mejor, es como lo normal. Sí. Es un buen colegio. Sí. Vale, algo que tienen que saber es que en Alemania, después del grado 4, con más o menos 9, 10 años, te eligen, o sea, dicen, tú tienes la inteligencia suficiente para ir al gimnasio, se llama gimnasio. Eso es gimnasio, es como la educación más alta que hay. Hay dos tipos más de colegios, que es como Realschule se llama, y Hauptschule, es escuela Haupt, como... Pero como lo más principal es el gimnasio, ¿no? Es como lo mejor. Entonces, claramente, primero, con 9, 10 años... Pero te separan por tu nivel... De inteligencia, sí. O sea, primero con 9, 10 años no te has desarrollado ni nada, o sea, sí, pero te falta muchísimo. Entonces, yo digo, es muy temprano para hacer una decisión así. Es un problema de Alemania, ¿no? Es un problema, yo lo critico muchísimo. Primero eso. Segundo, claramente son puros alemanes que van al gimnasio, porque los papás en la casa apoyan más a los hijos y toda la educación está en alemán, y por eso... Es un poco más accesible para los alemanes entrar a este indirectamente, colegio. Claro. Indirectamente. Y lógicamente las personas que son de otro país, que no tienen su lenguaje en alemán o no tienen los recursos, es más difícil, o es claramente, mucho más que difícil. trabajan mucho, por ejemplo, y no tienen como un poco de enfoque a sus hijos, van a los otros colegios que no son tan... Exacto. ¿Sabes por qué se llama gimnasio? O sea, porque en Latinoamérica gimnasio es ir al gym, a hacer deporte. En Grecia, gimnasio se refería a hacer deporte, que el cuerpo estuviera bien, y a hacer el concepto de la mente, a ejercitar la mente, a estudiar y todo esto. ¿Crees que es por eso? Sí. Bueno, puede ser. Entonces yo estudié en primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Estudié con 50% extranjeros, 50% más o menos alemanes. Y me encantó porque era muy divertido. No sé, hacían muchos más chistes y no sé, me gustó mucho. Y después, cambiando el año a quinto, empezando en ese colegio, les digo, 99% o 100 casi, puros alemanes. Y era más serio todo, como también esta sociedad, esa mentalidad de tienes que ser bueno, sacar buenas notas, se volvió más fuerte. Y yo la verdad, pensando hacia atrás, sufrí mucho en eso. O sea, me gustaba mucho más esa mentalidad más relajado, más intercultural, y por eso estoy con un latino. Aricas, yo también. Me encanta. Pero tenía noviecitos extranjeros cuando era pequeña, ¿no? No, yo no soy así. Yo no sabía que existen los novios hasta tenía 13, 14 años. Sí, claro. Por eso ahí. Bueno, y un tema que te quería preguntar es ¿qué tal el homeschooling aquí en Alemania? O sea, ¿cómo se llama eso en español? La educación desde casa. O sea, que los papás online y todo eso. Por ejemplo, yo sé que en Colombia se puede, en Estados Unidos, en Francia, en Dinamarca, pero aquí en Alemania yo no conozco a nadie. Y es ilegal todavía. O sea, no se puede. Pero creo que va a cambiar en los próximos años, debería. Ojalá, porque es la decisión de los papás. Digamos, está la estructura tradicional de cada persona en Alemania venir a un colegio, pero si los papás no quieren o si necesitan por no sé muchísimas cosas de que su hijo estudie desde casa, ¿qué opción tiene en Alemania? No sé, la verdad, nunca me he metido en ese tema, pero yo no conozco a nadie que estudie así como alternativamente.
Es verdad lo que dices. ¿Qué pasa si los papás tienen que viajar más con los hijos? Difícil. Porque sí o sí por ley, o sea, tienen que entrar a los niños aquí en Alemania después de los 6 años al colegio, a la escuela. Y si no lo hacen, pues primero dinero, multas, después te pueden quitar los niños o meterte a la cárcel incluso. Claro. Pueden entrar a la cárcel, es contra la ley. Cagado, y es, por ejemplo, si vas a Francia, que es el país que está aquí al lado a unos kilómetros, pues enseñarle al niño desde la casa. A mí me parece que esto es muy importante, que tú tengas la libertad de cómo educas a tu hijo. Es tu hijo. Claro. Que tenga educación. Eso es lo importante. Creo que eso quiere Alemania, que sea 100% seguro, que tenga educación, pero no es flexible en cómo enseñar. O sea, eso que estás diciendo es muy curioso porque dicen que la educación de Alemania la quieren hacer así todavía porque quieren enseñar a los personas nuevas de cómo ir hacia un camino en el sentido, por ejemplo, en temas como nazismo. Entonces, como educan de esta manera porque no quieren que una educación alternativa se malinterprete y así tengan un nuevo nazismo. Entonces, como tienen esta estructura tan tradicional que enseña que esto no se puede. Entonces, como un poco control en este sentido. Eso fue una de las teorías que leí. ¿Por qué Alemania no es abierto todavía? Como la motivación que está atrás. Tiene sentido, la verdad. Una de las motivaciones. Pero ya hoy en día creo que hay que relajarse un poco. Y claramente también eso, dar más acceso también a gente nueva en ese país, que tal vez son mucho más inteligentes, solamente que no pueden sacar la mejor nota porque pues apenas están aprendiendo. Sí, y tienen 10 años. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, si quieres ir a la universidad en Alemania, solamente puedes si estudiaste aquí en un gimnasio. Y si no, tienes que hacer 2 años más. O sea, te complica la vida con 10 años. En Colombia, si tienes un título de bachillerato, no importa de qué lugar seas, puedes ir a la universidad y a cualquier universidad. Lógicamente, para entrar a la universidad necesitas una prueba, pero en ese momento que quieres entrar a la universidad, no 10 años antes de entrar a la universidad. Entonces, esa separación no existe en Colombia. No. No, tú puedes entrar a cualquier colegio. Incluso tengo amigos que estudiaron como en 10 colegios, todo su bachillerato, porque eran tan cansones lo sacaban. que los sacaban de este colegio y iban al otro. Y está bien, no pasa nada. Todo el colegio tiene que decir, muchos de los colegios tienen que decir que sí, porque es algo legal, que tiene que recibir educación. Claro, total. Les cuento una historia chiquita. Aquí siempre dicen que no somos racistas, que somos abiertos. Genial, lo entiendo, pero inconscientemente a veces dudo de eso. Por ejemplo, tenía un compañero, era mi único compañero en todo el grado, creo, que era extranjero, era de Grecia, pero sabía alemán, obviamente, pero pues tenía mucho sabor y como los papás eran de Grecia, eran inmigrantes. Y entonces él hizo muchos chistes, obviamente también era como súper intranquilo y tal vez jodía un poco a los profesores. Y un día lo sacaban, no volvía. Y nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo echaron. Es como... Ya, muchas veces... ¿Quién sabe si fue un tema de racismo? Bueno, esto sucedió hace más de 10 años. Pudo haber sido que no. Choque de cultura también puede ser, porque era súper... a veces puso música y bailaba solo así. Y claramente a los profesores no les gustó porque no podían dar su clase como querían. Ya, exacto. Pero y ese es un niños. problema de la educación tradicional, de que un niño a las 3 horas de estar sentado le pica el culo, o sea, se quiere levantar, quiere hacer moverse, quiere hacer cualquier persona. Cualquier persona, ya. O sea, si uno trabaja en casa o hace lo que sea, sentado, después de 1 hora, 2 horas, ya no quiere estar más, quiere levantarse un momentico a hacer algo. Pero tenemos una educación tan tradicional de que nos sentamos y tenemos que estar ahí y tenemos que obedecer al profesor porque que esto choca mucho con lo intrínseco que tiene uno y lo tratan de controlar a uno mucho. Eso es por lo que digo, por qué no existe el homeschool aquí, o sea, la escuela desde casa. Y porque no es tan conocida aún en todo el mundo. O sea, es una de las maneras de decir, es un poco más difícil y, por ejemplo, una persona que trabaja y tiene que mantener a sus hijos, es mucho más fácil de que vaya al colegio y puedan cuidar a sus hijos, porque también muchas veces no pasa. En Estados Unidos ir al colegio es un peligro, en Colombia también. Aquí no hay tantas noticias de eso, pero digamos. Entonces, no sé, es un tema controversial de por qué no hay tanto escuela desde casa, si hay la posibilidad.
Cuando no hay, pues... Y los alemanes, muchos se burlan muchísimo de homeschooling, de eso, como los locos de Estados Unidos enseñan en las casas, eso no puede ser bien. Claro, está en la mente todavía, pero yo tengo mucha fe, la verdad, que con nuestra generación joven, que vamos a tomar más control, más poder en la sociedad cada vez más, es normal. O una educación más alternativa. Sí, exacto, ser un poco más flexible. Creo que ya, va a estar bien. Ojalá. Ojalá. Bueno, vale, este fue gente. el video por hoy. Un poquito largo, fue increíble. Sí, es que no pensé que vamos a tener tanto por hablar. Y todavía me siento que faltan muchas cosas. Sí. Pero no lo tomen por mal, es solamente nuestra perspectiva, es mostrar cómo yo crecí como una persona normal, un niño normal en Alemania, crece en su educación primaria y así. Y bueno, no sé qué piensan de eso. Hay muchos temas, ¿no? Hay muchas cosas, muchos caminos por donde irse, cómo educar a un niño, cómo no, porque es el futuro. Y muchas veces, lógicamente, siempre van a haber errores en cómo hacemos las cosas, en todo, pero creo que podemos ir avanzando cada vez y ir haciendo cosas mejores. Total, muy bonito. Entonces, eso fue todo por este video. Vale, denle pues, like, mi gente. suscribir y nos vemos en el próximo, ¿no? Besitos. Chao. Adiós.